Hermanos, ¿cómo están? Estamos otra vez unidos a través de este medio virtual para compartir juntos el mensaje del Evangelio de esta semana. Cada semana procuramos reencontrarnos juntos a nombre de la comunidad anglicana misionera del Perú, esparcida por todas partes donde el Señor nos permita llegar. Y ahora estamos junto a ti. Vamos a preparar nuestros corazones entonces para la meditación de la palabra de Dios. Y esta semana que tenemos el propio 24, las lecturas son las siguientes. De esa manera ustedes buscan en sus Biblias, leen una, dos, tres veces la palabra para que la sientan en su corazón y podemos juntos meditarla. La primera lectura está tomada de Isaías, el capítulo 45, los versos del 1 al 7. El salmo hermoso es el Salmo 96. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los tesalonicenses, escrita por San Pablo. Esta carta fue escrita desde Grecia y es considerada la más antigua de todas sus cartas. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, versos del 1 al 10. Y el Evangelio lo tenemos tomado de San Mateo, el capítulo 22, los versículos 15 al 22. Espero que hagan un alto en este video, busquen sus Biblias y puedan sentir en su corazón la palabra de Dios que viene desde el cielo. Oremos entonces, oremos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones. Mantén las obras de tu misericordia, a fin de que tu iglesia, esparcida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos amados, espero que hayan leído detenidamente estas lecturas. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, a Isaías 45, vemos cómo el Señor, en ese poder, en esa bondad y en esa voluntad que muchas veces resulta difícil de entender, sabemos que Dios siempre cumple sus propósitos. Él usa todas las circunstancias para cumplir lo que Él quiere para cada uno. En esta primera lectura nos está enseñando el Señor que usa a todas las personas, usa todas las circunstancias, todos los sucesos para cumplir sus buenos y maravillosos planes. Si buscas en tu Biblia el libro de Romanos, el capítulo 8, y lees el versículo 28, vamos a poder entender mejor lo que estamos afirmando. Fíjense lo que dice Romanos 8, 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Fíjense esto, Dios dispone todas las cosas. Las escrituras dicen que ni siquiera la hoja de un árbol cae sin que Dios muestre su voluntad. Y aquí en esta primera lectura de esta semana del libro de Isaías, vemos cómo Dios nuestro Señor le dio poder a un hombre llamado Ciro.
Para muchos en esta historia vemos en Ciro un hombre que a toda costa fue impedido por sus propios parientes de llegar al poder. Vemos a un hombre que incluso tuvo en peligro su vida cuando era un infante. Sus propios parientes intentaron desaparecerlo. Sin embargo, Dios ya tenía planes para él. Y es así que este Ciro, después de haber sido un esclavo, llega a ser un rey. Y llega a ser un rey muy poderoso en el pueblo de los persas. Y Dios usa ese poder que le dio para el bien de su pueblo. Fíjense cómo el Señor le habla a Ciro. Le dice, tú no me conoces, y aunque tú no me conoces, yo aún así te fortaleceré. Yo soy el Señor y no hay otro, para que sepan de oriente a occidente que no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor. Dios usó a Ciro para sus buenos propósitos, para liberar a su pueblo. Dios usa todas las circunstancias que a veces para nosotros resultan complicadas, difíciles. Dios usa todo para manifestar su poder. Por eso nosotros debemos aprender a confiar. Debemos aprender a reconocer la bondad, el poder maravilloso de Dios y su voluntad, que nadie puede ir contra ella. Dice Job, y se los voy a leer para ustedes, el capítulo 42, si pueden ustedes buscar en sus Biblias, qué bueno sería. Job, capítulo 42, versículo 2, dice, yo sé bien, Señor, que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Y es verdad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y nadie puede ir en contra de sus planes. Así que, hermanos, mantengamos la fe firme, inquebrantable, avivada por la palabra de Dios que siempre está oportuna para alentarnos, para animarnos, como lo hace en este día, en este momento en que estamos meditando en ella. Nadie puede interponerse a los planes de Dios. Él es todopoderoso. No debemos olvidar eso nunca. Debemos siempre actuar, como dice Romanos, ¿no? En todas circunstancias, siempre mantenernos firmes en el Señor. Vamos al Evangelio, porque esta lectura del Antiguo Testamento nos prepara para meditar en el Evangelio. Y el Evangelio de este domingo fácilmente nos presenta 4 enseñanzas. Hay mucho más, pero vamos a hablar de estos 4 puntos. Primero, aquí tenemos la historia de algunos hombres que tramaron tenderle una trampa a nuestro Señor. Algunos hombres que querían silenciar a Jesús. No querían que Él siga adelante con su enseñanza, con su ministerio y con su testimonio. Pero ya lo hemos entendido. Nadie puede oponerse a los planes de Dios. Y eso para nosotros está bien comprendido en el corazón, en la mente, en todo nuestro entendimiento. Pero hubo y seguramente habrá quienes pretendan oponerse a los planes de Dios. Eso es imposible. Hay que recordar que Él es todo, absolutamente todopoderoso. Esta primera enseñanza nos trae a un grupo de fariseos que se juntan con herodianos. Fariseos y herodianos, aquellos que rechazan a Jesús, verlo como el Hijo de Dios, los fariseos. Y herodianos, aquellos que apoyan el dominio de los romanos sobre el pueblo de Dios. Ambos, que eran prácticamente enemigos, deciden unirse para tramar cómo tender una trampa a nuestro Señor. Y fíjense la forma en que ellos se acercan. Hermanos amados,
le dicen al Señor, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, que enseñas el camino de Dios de acuerdo a la verdad, que no te dejas influenciar por nadie y no te fijas en las apariencias. Fíjense aquellos hombres, aquellos que pretenden aplacar, terminar con los planes de Dios. Qué poco entendimiento de aquellos hombres. ¿Cómo es posible que alguien haya pensado en algún momento que un ser humano, un mortal, sea capaz de ir contra los planes de Dios? Nadie, hermanos, va contra los planes de Dios. Nadie puede truncar las promesas maravillosas que el Señor ha hecho en la vida de sus fieles. Nadie. Así que estemos tranquilos, confiemos, vivamos con esperanza, con fe, de saber que los planes de Dios, las promesas de Dios, se van a cumplir sí o sí. Como dijimos alguna vez, en ese sentido Dios es impredecible y a la vez predecible. Es impredecible porque no sabemos cómo, pero en su poder Él realiza sus planes. Y es predecible porque Dios cumple lo que Él promete. Y estos hombres, qué ingenuos, qué hombres con poco entendimiento que pretendieron hacer callar a Jesús. Jeremías 29:11. Qué bonito este texto. Fíjense cómo el profeta dice, porque yo sé muy bien los planes, fíjense, que tengo para ustedes, dice Dios. Por medio de Jeremías, Dios anuncia, yo sé bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué bonito. Dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, y yo me dejaré encontrar. Hermanos, Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Dios tiene planes sorprendentes. Lo que debemos hacer, como dice el Salmo 37, versículo 1, es encomendar al Señor nuestro camino. Así dice el Salmo, encomienda al Señor tu camino y Él hará. Estos hombres, vamos con la segunda parte de la enseñanza, que lo llaman maestro, que lo adulan reconociendo que Él es íntegro, que enseña el camino de Dios, que no se deja influir por nadie ni se fija en las apariencias. Todas estas cosas que dicen de Jesús son verdad. Pero fíjense, con sus palabras están diciendo cosas bonitas del Señor, pero su actitud hacia Él es otra. Y Dios lo sabe, Jesús lo conoce. Bien dice su palabra que no hay nada oculto que no llegue a saberse, ni nada secreto que no llegue a revelarse. El Señor lo conoce todo, conoce las intenciones del corazón humano. Pero cuidado con esta enseñanza. Hombres que con las palabras decían cosas lindas, verdades de Jesús, pero su actitud estaba lejos de lo que ellos decían. Debemos tener cuidado con eso. Cuidado con nuestra devoción y nuestros rezos. Y cuando nosotros salimos al mundo, nuestras actitudes dicen lo contrario. Vamos aprendiendo cada vez más de la palabra de Dios, pero al enfrentarnos a situaciones difíciles, perdemos la paciencia, renegamos, dudamos. Nuestros rezos pueden decir cosas. Podemos reconocer en Dios cuando decimos el creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, pero sin embargo a veces dudamos. Cuando nosotros levantamos las manos al cielo entregándonos a Él en oración y devoción. Pero cuando actuamos, a veces hacemos las cosas lejos de las palabras que decimos. Estos hombres actuaron así.
Estos hombres tenían una mala intención, aunque sus palabras eran buenas para el Señor. Y por eso Jesús les diría, hipócritas. Cuidémonos de eso, hermanos, porque la hipocresía es engaño. La hipocresía es fingir lo que no somos. Cuidémonos de eso porque el Señor detesta la hipocresía. Seamos en toda circunstancia, en todo lugar, con todas las personas, los cristianos que pregonamos en nuestras plegarias y en nuestras oraciones. Cuidado con aquellos fariseos y herodianos que fueron a Jesús con una actitud muy mala, pero que sus palabras eran buenas. No podemos ser así. Esa es la segunda enseñanza. Y esto se acerca, y viene la tercera enseñanza, a preguntarle algo al Señor. Señor, le dice, ¿está permitido pagar el impuesto a César o no? Jesús conocía sus malas intenciones y la respuesta de Jesús estuvo lleno de sabiduría, porque si el Señor decía, sí está permitido pagar el impuesto, lo que es correcto como ciudadanos, entonces aquellos fariseos iban a decir que Jesús está en contra del pueblo, que querían la opresión de los romanos y aprovecharían para ir contra él. Pero si Jesús decía, no está permitido pagar el impuesto, no lo paguen, los herodianos que apoyaban al emperador iban a decir, está en contra de las autoridades, vamos a tomarlo preso. No podía responder ninguna de las dos. Jesús tenía en ese corazón y en esa sabiduría divinas la respuesta precisa, porque él sabía sus intenciones y por eso les dijo, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? No podemos tender trampas al Señor. Muéstrenme la moneda. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? De César. Y la sabiduría del Señor se manifiesta claramente en su respuesta. Nuestro Señor dice, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Qué maravilloso el pedido de nuestro Señor, la enseñanza de Cristo, dar a las autoridades lo que corresponde, empezando nosotros como cristianos con el respeto, con la consideración. Se ha escrito claramente en Romanos que toda autoridad viene de Dios. Y nosotros debemos cumplir en el mundo siendo luces para el mundo. Debemos cumplir en el mundo yendo de parte de Jesús, haciéndonos sus discípulos y dando testimonio de nuestra fe. Debemos cumplir en el trabajo, en el estudio, en el colegio, en la universidad, en la casa. Debemos cumplir con el mundo, pero también debemos cumplir con Dios. Debemos actuar siempre en verdad y justicia, como nos pide el Señor. Debemos seguir progresando, como dice San Pablo en esta segunda lectura. Debemos ser íntegros. No podemos portarnos de una manera en algún lugar y de otra manera en otro lugar. Seríamos hipócritas. Hermanos amados, y la segunda parte, lo más importante, dar a Dios lo que es de Dios. Y vale la pena preguntarnos en esta semana si tenemos que dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué cosa es de Dios? ¿Qué es de Dios? La respuesta es simple, no necesita de mucho pensamiento. Todo es de Dios y todo debemos dárselo a Dios, empezando con nosotros. Démosles la vida, nuestra vida, porque es suya. La vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros hermanos, de nuestros padres. Todo es de Dios. A Él hay que dárselo. Dar a Dios lo que es de Dios, para que Él lo tenga en sus manos benditas, para que Él
lo proteja, lo cuide, para que Él lo ame como lo ha amado y lo amará siempre. Pero como dice Jeremías, busquemos al Señor de todo corazón, para que Él muestre su buena y perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Cuidado, hermanos, con que a veces actuemos al revés. Damos a César las cosas que son de Dios y a veces damos a Dios las cosas que son del César. No podemos nosotros dar las cosas del mundo a Dios, sino darle lo que merece para el Señor, honrarlo, glorificarlo y reconocerlo como nuestro Padre Celestial. Demos a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pero seamos en todo personas íntegras, como hemos aprendido la semana pasada. La actitud de ustedes, dice, debe ser como la de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que sea así nuestra actitud. Que cada buena acción, que cada buena obra que nosotros hagamos en este mundo sea una plegaria sin palabras, sea una oración hermosa que llegue al cielo y que nuestro testimonio glorifique a nuestro Señor, porque eso hacemos cada vez que actuamos con rectitud. Cuidado entonces, hermanos, cuidado en la forma como nos presentamos al Señor. Nadie puede ir en contra de sus planes. Cuidado con que con las palabras decimos una cosa y con nuestras actitudes decimos lo contrario. Recordemos que para Dios no hay nada oculto. Él conoce las intenciones del corazón. Seamos siempre justos, seamos íntegros, seamos la luz y la sal que el Señor quiere que seamos para el mundo. Que Dios les bendiga, hermanos, y por favor, no olviden como cada semana compartir este mensaje, hacerlo llegar a todas las personas, a todos cuanto puedas. Y como siempre, dale un like a este video para que apoyes el ministerio de esta comunidad anglicana misionera en el Perú. Un abrazo a todos mis hermanos donde quiera que estén y que el Señor nos acompañe y que nos haga íntegros, que nos haga buenos hijos suyos. Hasta siempre, mis hermanos. Hasta siempre.